Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Estaba buscando ahí está, una nota eh, del tema del retiro del 10% del día de ayer, que lamentablemente los senadores de gobierno no respaldaron la reforma constitucional y eso hizo que se rechazara o no lograra el quórum para ser aprobada y tuvimos que pasar al proyecto del gobierno, que es un primo pobre o primo muy lejano de el proyecto de reforma constitucional que habíamos aprobado en la Comisión de Constitución y que en la sala no logró los votos para ser aprobado. Y yo lo lamento de verdad porque va a demorar el tema. Si lo hubiésemos aprobado estaríamos casi listos para despacharlo. Sí, senadora. Faltaría solo la ratificación de la Cámara de Diputados. Mire, escuchaba esta mañana o anoche a Óscar Landarreche, economista de la Universidad de Chile, que bueno, tiene una mirada política obviamente de izquierda, y él decía que nadie se puede alegrar hoy día en el mundo político por lo que está pasando. Aquí, tanto ustedes como el gobierno le están pidiendo al pueblo o a la gente que se rasque con sus propias uñas para enfrentar la situación que se está viviendo. Hoy en Temuco hay protesta de los comerciantes por la situación que están pasando. Entonces, en definitiva, ¿qué ocurre? ¿Vamos a tener 10% o no? A ver, primero yo le respondería a Óscar Landerreche porque siendo una persona entendida, estudiosa, académico además, que él haga esa afirmación que nosotros le estamos pidiendo a la ciudadanía que se rasque con sus propias uñas me parece un poco temeraria, porque la verdad es que nosotros estamos posibilitando que puedan usar sus ahorros frente a la negativa reiterada del Ejecutivo, del Gobierno, del presidente Sebastián Piñera, y se lo digo a él, del presidente Sebastián Piñera, de poner encima de la mesa una solución. Nosotros estamos todavía en estado de excepción y el estado de excepción constitucional permite que el presidente de la República pueda disponer de los recursos que tiene el país, incluso vía endeudamiento, para responder a las familias que no tienen cómo enfrentar esta pandemia. Y como el gobierno no reacciona a aquello, como el gobierno no hace aquello, la única herramienta que encontramos nosotros es modificar la Constitución para excepcionalmente los ahorrantes los trabajadores puedan usar sus ahorros para enfrentar la pandemia, lo que nos parece, y lo he dicho yo siempre, muy, muy dramático. Entonces, cuidado con las afirmaciones que se hacen, sobre todo cuando vienen de un académico y de un hombre que conoce de normas y de lo que significa gobernar el país, para que no quede una impresión distinta. Aquí nosotros, lo único que hemos hecho como parlamentario, y yo lo planteé en marzo, es frente a la inoperancia, a la insensibilidad, a la no respuesta del presidente Sebastián Piñera y su equipo de gobierno de poner una solución encima de la mesa frente a una pandemia que se da cada 100, 200 años, hemos materializado el primer retiro y en este segundo retiro no tuvimos los votos de los senadores de gobierno para hacerlo. Senadora, vuelvo a la pregunta del comienzo. ¿Vamos a tener o no segundo retiro de los fondos de pensiones? Vamos a tener un segundo retiro distinto al primero, con límites, con trabas, sin todas las cosas que tuvo de virtuosa el primero, va a ser más restringido, y además aquellas personas que ganan sobre 670.000 pesos, que ganan 700.000 pesos, van a tener que pagar un impuesto de 175 lucas, y cuando eso se materializa en un retiro que no va más allá de un monto limitado, la verdad es que son dineros que importan, se los van a cobrar el próximo año, en abril, y eso obviamente no es una buena noticia, y es lo que el gobierno no ha querido entender. Vamos a tener retiro, lo vamos a tener en 2 pagos diferenciados, una vez que lo terminen de tramitar en la Cámara de Diputados, y eso no sabemos bien cuándo va a ser, debería ser la próxima semana, y el gobierno debiera promulgar, y ahí empiezan a correr recién los plazos. Claro, porque entendemos que la reforma, ¿qué pasa con eso? ¿Sigue adelante? Porque evidentemente el gobierno anunció ir al Tribunal Constitucional. ¿O muere ya con lo de ayer? Efectivamente, el gobierno anunció que va a ir al Tribunal Constitucional por la reforma constitucional, que era el proyecto parlamentario. Y lo que nosotros hemos dicho es que vamos a avanzar igual con esa reforma porque no sabemos lo que va a pasar con este otro proyecto, no sabemos si el gobierno le va a poner veto después de que lo aprueben en la Cámara de Diputados para reponer lo que se rechazó, no sabemos cuál va a ser el curso. Y porque además queremos defender nuestra prerrogativa parlamentaria desde el punto de vista de
que nosotros sí podemos legislar, sí podemos cambiar la Constitución cuando tenemos los quórums, y por lo tanto no era inconstitucional una reforma a la Constitución, porque de verdad eso sería ya la contradicción máxima. Bueno, senadora, tengo varios saludos para usted. Me dice Rosemary, un saludo a la señora Rincón y a su familia, Fuerza de Mujer. Andrea Regada me dice, hola Miguel Ángel, quisiera preguntarle a la señora Rincón, ¿qué pasará con las pensiones de alimentos? ¿Se podrá retener en el segundo retiro? ¿Será como en el primer retiro o no está contemplado en el proyecto del gobierno? Está contemplado, un saludo a Rosemary primero, y frente a la pregunta que me hacen, está contemplado, no se aprobó lo que nosotros queríamos, que era que no solamente se pudiera retener cuando se ha pedido, sino que, y esto lo habíamos aprobado en este segundo retiro, una iniciativa nuestra, sino que cuando no se pida y se adeude, el acreedor pueda pedir por el que debe el retiro del 10%, es decir, una solicitud por subrogación. Eso el gobierno no lo consideró, yo lo lamento. Tenemos una reforma constitucional detenida ahí en la Comisión de Constitución que presentamos con la senadora Isabel Allende, y bueno, esperamos que si no prospera en la Cámara de Diputados reponer eso, lo hagamos nosotros en la reforma constitucional. Eugenio Garilao, a propósito de eso, pregunta si el TC aprueba el 10% Pamela Giles, ¿qué van a hacer ustedes? A ver, primero es un proyecto del diputado Karim Bianchi, al que invitó a la diputada Giles. Yo creo que es bueno hacer los reconocimientos donde corresponden. Y el diputado Bianchi ha jugado un rol muy importante en esto, y se han sumado otros, donde está Pamela Giles, Gabriel Silver y otros diputados. ¿Qué es lo que vamos a hacer si el gobierno, si el Tribunal Constitucional aprueba el recurso, el requerimiento? Sí, creo que por ahí va. Nosotros vamos a alegar, si es que lo somete a trámite el requerimiento, lo declara admisible. Nosotros ya tenemos la conversación y el acuerdo con el constitucionalista Tomás Jordán, gran amigo, gran constitucionalista, un hombre joven que además es de Linares, del Maule, y hemos conversado con él junto al diputado Matías Walker para hacer la defensa de nuestra prerrogativa como legisladores. Perfecto. Tengo más consultas. Senadora Bernardo Hernández dice, tengo dos mensajes y uno de este es respecto a la AFP y el retiro del segundo 10% del dinero de todos los trabajadores cotizantes. Como tan carepalo dice de este nefasto gobierno, que los trabajadores tendrán que pagar un impuesto a lo que retiren dependiendo de lo que ganen. Y así no lo cobran impuestos a las grandes empresas como por ejemplo Sokimich, Penta y otros. Más que no me acuerdo, dice, mostrando claramente que no está de acuerdo con este impuesto. Pero usted, senadora, ¿está de acuerdo de que los que ganan más o los ricos de este país paguen el impuesto respectivo? Mira, no solo estoy de acuerdo con que lo paguen, sino que con que no se evada. Hay un estudio, yo hice mención a él ayer, de hecho el Mercurio estaba con el polígrafo viendo si era verdad o era mentira mi afirmación. Hay un estudio del 2017 que dice que Chile presenta elevados niveles de evasión, 5,5% del PIB en el impuesto a la renta, 2,1% del PIB en IVA, 7,6% total del PIB que se evade. Y eso representa más o menos como 21.500 millones de dólares al año. Y el 60% de esta evasión corresponde a las rentas más altas, al 1% más rico del país, que según impuestos internos, esto en impuesto a la renta representa algo así como 9.300 millones de dólares al año. Y este dinero, si uno lo cobrara efectivamente, si no se evadiera, alcanzaría para financiar una una renta básica de 135.000 pesos mensuales a 4,5 millones de hogares, vale decir más de 14 millones de personas. Y obviamente cuando uno mira lo que ha pasado con Sokimich, 750 millones de impuestos que dejaron de pagar entre el 2010 y el 2014, estoy buscando los datos, Penta, 2.400 millones de dólares que no pagaron en impuestos, la polución del papel tisú o el papel confort, más de 329.000 millones de pesos en daño a los consumidores, o la polución de los pollos, 830.000 millones de pesos que le costó a las personas y al país el cartel avícola. Y cuando uno va y mira las sanciones, en el caso de Sokimich, la verdad es que
defraudó en 62 millones de dólares y solo pagó 3, y además rebajó los gastos de los abogados por defenderse. Sí, Y claro. Penta pagaron 1.700 millones, debían pagar 1.700, les rebajaron 1.400. La verdad es que uno cuando mira estas noticias se indigna, porque a un Senadora, profesional, a un gerente sí. que hoy día está en situación crítica, él o su familia, y que va a retirar parte de sus ahorros para ayudar a su familia sin haber perdido el trabajo, le van a cobrar impuestos. Uno Esto, dice, de sí, verdad, el mundo al revés, el mundo claro. completamente al revés. Lo que pasa es que esto da para un tema mucho más largo, porque estas cosas no ocurrieron en este gobierno, han ocurrido en los últimos 15 años, 20 años. Entonces, la gente hoy día no entiende, no distingue entre el poder ejecutivo, poder legislativo, y coloca a todos los políticos en un solo saco. Perdón el término, pero un poco eso, y dice, pero ¿y qué hacen los parlamentarios si los gobiernos no cobraron, si los gobiernos no hacen respetar esto? ¿Qué hacen los diputados, los senadores? ¿Solo se ponen en la tribuna a mirar a los gobiernos? A ver, súper importante tu pregunta, porque yo creo que desde la perspectiva de la responsabilidad de informar y nosotros de responder, señalar dos cosas. Uno, estas exenciones se las hicieron en este gobierno a Sukimich y a Penta, no en los gobiernos anteriores. Dos, todas las normativas que dicen relación con materias tributarias, materias de pensiones, o las que digan relación con cambios administrativos a el ordenamiento del aparato público, son iniciativa exclusiva del presidente de la República. No tenemos nosotros posición para presentar modificaciones legales en este ámbito. Por lo tanto, es muy, muy importante tener claro aquello y no mezclar cosas. ¿Qué han hecho los parlamentarios? La verdad es que tendríamos que ir a ver todos los proyectos de ley que nos han declarado inadmisibles. Qué mejor ejemplo que los que yo he presentado en materia de pensiones, todos inadmisibles, y ahí está el de marzo del año pasado, del 2020, para enfrentar la pandemia con el retiro del 10%. Le presentamos al gobierno un proyecto de ley de retiro del 10%, le pedimos el patrocinio al gobierno, nos dijo que era mala iniciativa y terminó presentando eso ahora para enfrentar a la reforma constitucional. Entonces, importante destacar, las exenciones, rebajas, beneficios se han dado en este gobierno, en el gobierno de Sebastián Piñera, a estas grandes empresas. Segundo, las modificaciones legales las tienen que presentar los gobiernos y los parlamentarios no pueden hacerlas cuando dicen relación con impuestos, con pensiones o con cambios a la administración del Estado. Y eso es muy importante decir cuando hacemos la referencia al cambio constitucional. Bueno, estas cosas vamos a conversar en la nueva Constitución. Eso, senadora. Finalmente, y en 2 minutos, porque se nos va a cortar la conexión, ¿qué pasa con la reforma de pensiones definitivamente? Que eso es lo de fondo, estos otros son arreglos. No, esto de ahora es una medida de auxilio a las familias que si no lo tienen y el gobierno no pone plata, van a perder sus casas por el no pago de las contribuciones, van a perder sus casas por el no pago de dividendos, ojo, las contribuciones son al fisco, o no pagar los estudios de los hijos, en fin. Entonces, eso es una medida de emergencia. ¿Qué pasa con las pensiones? Yo lo he dicho y lo repito aquí, yo no voy a aprobar una reforma de pensiones que no se meta en serio en el actual sistema, donde hay que eliminar las tablas de mortalidad, donde tenemos que cambiar la forma de cálculo de la tasa de interés técnico del retiro programado, donde tenemos que eliminar el factor de ajuste y donde tenemos que revisar el tema de las comisiones. Hay un medio que insiste en enlodar la discusión señalando, y me reía mucho, que yo había contratado a Felices y Forrados para que me asesorara y que un asesor de ellos que los denunció dice que me preparó un proyecto de ley. Me encantaría conocerlo, no lo tengo. He trabajado con Pato Basso, doctor en matemática, ingeniero de la Universidad de Chile, con Maximiliano Boada, con Álvaro Gallegos, con mis asesores, y la verdad es que tenemos no solo buenos proyectos, sino que además fundados. Y creo que llegó la hora de que el gobierno lo discuta. Si cambia eso, lo puede hacer además administrativamente, las pensiones mejorarían de inmediato. Si además le agregamos la parte, ¿no es cierto?, del 6%, la solidaridad, sin lugar a duda tendríamos otro país. Jimena, ¿no más AFP? Un sistema completamente distinto, porque Muchas gracias. sin lugar a duda, no da más. Le agradezco la gentileza. Gracias a Muchas ustedes. gracias por estar con nosotros. Hasta luego.